Hola, les habla Rubén Ontiveros y les voy a hablar sobre la Ley de Precios Justos. El 18 de julio del 2011, en Gaceta Oficial 39.715, entra en vigencia la Ley de Costos y Precios Justos. La disposición derogatoria primera de la nueva Ley Orgánica de Precios Justos deroga la Ley de Costos y Precios Justos. En la disposición transitoria primera de la nueva ley, suprime al SUNDECOP. También es suprimido el INDEPAVIS de la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica de Precios Justos. Con esto dándole paso, nace el SUNDE. Los dos organismos suprimidos se convierten en la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Para darle una síntesis, la Ley de Costos y Precios Justos es derogada y la SUNDECOP y el INDEPAVIS desaparecen y se convierten en SUNDE. Los sujetos de aplicación de esta ley: las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras que desarrollen actividades económicas en el país, incluidas las que se realizan por medios electrónicos. Cambia algo en sentido, en aplicación. En la ley de precios justos había un carácter más específico en cuanto al sujeto de aplicación. En la nueva ley solo se señala actividades económicas. De igual forma, en la ley derogada se excluía de manera directa el sector bancario y en la nueva se excluyen de forma general otras actividades. El objeto. Esto según el artículo 11 de la nueva ley. Más allá del texto ideológico se debe resaltar determinación de precios justos de bienes y servicios mediante el análisis de las estructuras de costo, la fijación del porcentaje máximo de ganancia y la fiscalización efectiva de la actividad económica comercial. La SUNDE tendría la competencia de verificar el correcto uso de divisas asignadas por CADIVI o SICAP. Se establece que el importador debe suscribir un contrato de fiel cumplimiento. Esto se puede destacar o visualizar en los artículos 5 y 6 de dicha ley. Los bienes adquiridos o producidos con divisas otorgadas por la República deberán ser identificados mediante etiqueta que permita informar al consumidor sobre la procedencia de las divisas. En cuanto a la utilidad pública, en su artículo 7, se declaran de utilidad pública e interés social todos los bienes y servicios requeridos para desarrollar actividades económicas, pudiendo iniciarse procesos expropiatorios por ilícitos económicos y administrativos. En cuanto a la coordinación, en el artículo 8, todos los órganos y entes de la administración pública son competencia en las materias relacionadas. Deberán coordinarse con la SUNDE bajo la rectoría de la Vicepresidencia Económica de Gobierno. Tal cual como en la antigua ley, el sujeto de aplicación es cualquiera que desarrolle actividades económicas. Es imprescindible diseñar estructuras de costo y no sobrepasar el margen de ganancia que la ley estime justo. Si pretende ser importador de CADIVI o con SICAP, debe generar las condiciones para demostrar el buen uso de las divisas. Se implementará una formalidad de etiquetado para que todos aquellos bienes adquiridos con divisas asignados por la República. Megaoperativos seguirán siendo una cotidianidad para los empresarios. Atribuciones y facultades de la SUNDE. Según el artículo 11, de las 21 atribuciones y facultades podemos resaltar fiscalización de precios, estudios de costo, fijación de precios máximos, dictar normativa, aplicar medidas preventivas y correctivas, actuar como órgano auxiliar en el ámbito penal, dictar su propio reglamento, emitir dictámenes, emitir criterios vinculantes, fijar condiciones en materia publicitaria, proveer herramientas para que el consumidor pueda denunciar de forma efectiva al usurero, establecer criterios para cánones de arrendamiento comercial. También es importante establecer un registro único de personas naturales y jurídicas, con una formalidad que son los certificados de precios justos. ¿Qué es el RUCDAE? Registro único de personas que desarrollan actividades económicas.
y la inscripción es de carácter obligatorio, requisito indispensable para poder realizar actividades económicas y comerciales. El SUNDE, según el artículo 24, como ya usted suponía, la SUNDE es la única encargada de la determinación, modificación y control de precios. Esto se efectuará mediante una categorización tal cual como lo venía haciendo el SUNDECOP. ¿Cuáles son los lineamientos? Según los artículos 26 y 27, en la ley no se puntualiza el origen de estos lineamientos, pero tendrán un impacto directo en la obtención de elementos, de costos o componentes de precio. En cuanto a la contabilidad, según el artículo 29, toda la información provista a la SUNDE debe corresponder finalmente con los costos razonables registrados contablemente. Un análisis socioeconómico. Igualmente la SUNDE basará la determinación o modificación de precios y la ganancia razonable desarrollando un análisis de toda la información que disponga de los órganos de la administración pública. Según este margen máximo, según el artículo 32, a partir de ciertos criterios técnicos y tomando recomendaciones del ministerio correspondiente, la SUNDE establecerá anualmente este margen máximo. Del mismo modo, la SUNDE puede establecer márgenes máximos por sector, rubro, ubicación, canal de comercialización o cualquier otro que considere, sin superar un máximo del 30%. El presidente del Consejo de Ministros podrá revisar y modificar el margen máximo de ganancia considerando las recomendaciones de la Vicepresidencia Económica de Gobierno o de la SUNDE. Esto aplicaría para industrias nacientes o el fortalecimiento de algunas industrias existentes. ¿Cuál es la importancia del certificado? Hay que ver el artículo 33. Todo sujeto de aplicación que requiera gestionar adquisición de divisas ante el órgano competente deberá poseer certificado de precio justo emanado por el SUNDE. Según esto, los lineamientos y criterios técnicos que usará la SUNDE aún no están claros o se plantean de forma concreta en la norma. Una vez fijado el precio por la SUNDE, no podrá ser aumentado sin previa autorización. La SUNDE establecerá un margen de ganancia anual que no podrá estar por encima del 30% sobre la estructura de costo. Solo por mandato del Poder Ejecutivo se podrá aumentar el porcentaje para sectores particulares. No habrá asignación de divisas para aquel sujeto de aplicación que no posea certificado de precio justo emanado por la SUNDE. Y es muy probable que dicho certificado sea requisito fundamental para otros trámites que el Ejecutivo crea conveniente. Según las infracciones en el artículo 44, todo incumplimiento de la ley, su reglamento y demás disposiciones emanadas de la SUNDE se consideran infracciones. ¿Qué tipo de sanciones tendrá esta ley o tiene esta ley? Según el artículo 45, las multas en unidades tributarias, suspensión temporal del RUCDAE, ocupación temporal de hasta 180 días, cierre temporal de hasta 180 días, clausura, confiscación de bienes, revocatoria de acceso a las divisas. Hay infracciones genéricas que lo establece el artículo 49. En la parte 1, no colaborar de manera necesaria y oportuna en los procesos desarrollados por el SUNDE tendrán un costo de 200 a 5.000 unidades tributarias. En este mismo artículo 49, en la parte 2, no suministrar información o suministrar información falsa a la SUNDE o hacerlo a destiempo tendrá una sanción de entre 200 y 5.000 unidades tributarias. En la parte 3 de este mismo artículo, no comparecer injustificadamente a las notificaciones efectuadas para la SUNDE seguirán entre 200 a 5.000 unidades tributarias. La parte 4, no cumplir las órdenes o instrucciones emanadas de la SUNDE o hacerlo a destiempo igual entre 200 y 5.000 unidades tributarias. El reincidente en infracciones genéricas generará una sanción de 10.000 unidades tributarias
y el cierre por 90 días. Además, el sujeto de aplicación deberá garantizar los siguientes derechos a las personas. Según este mismo artículo 49, hay 10 derechos. Derecho a ser suministrado de información suficiente, oportuna y veraz del bien o servicio. Derecho a la promoción por cualquier medio o tecnología de los derechos del adquiriente. Derecho a reposición del bien o resarcimiento del daño sufrido. Derecho a la protección contra la publicidad o propaganda falsa que induzca al consumismo. Derecho a no recibir tratos discriminatorios. Derecho a la protección en contratos de adhesión. Derecho a la protección en operaciones de crédito. Derecho a retirar o desistir de denuncias previas, derecho a disposición o disfrute de los bienes y servicios de forma continua, regular, eficiente. Cualquier otro derecho constitucional o legal inherente al acceso de bienes y servicios. Quien viole, menoscabe, desconozca o impide el ejercicio de estos 10 derechos será sancionado con multa de entre 200 a 20.000 unidades tributarias. El expendio de alimentos o bienes vencidos, según el artículo 50, traerá una multa de 200 a 10.000 unidades tributarias y la posible suspensión del RUCDAE. Según la especulación, en el artículo 51, vender por encima de lo establecido por la SUNDE acarreará una prisión de 8 a 10 años, ocupación temporal hasta por 180 días y además una multa de 1.000 a 50.000 unidades tributarias. Importación de bienes nocivos, artículo 52, prisión de 6 a 8 años. Alteración fraudulenta, según el artículo 53, prisión de 5 a 10 años, ocupación temporal de hasta 180 días y multas de 500 a 10.000 unidades tributarias. En el acaparamiento, según el artículo 54, prisión de 8 a 10 años, multa de 1.000 a 50.000 unidades tributarias y ocupación temporal por 180 días. Otros ilícitos sancionados penal y pecuniariamente desde el artículo 55 al 64 tenemos el boicot, desestabilización de la economía, reventa de productos de primera necesidad, contrabando de extracción, usura en operaciones de financiamiento, alteración de bienes y servicios, alteración fraudulenta de precios, corrupción entre particulares, porque en nuestros derechos están siendo violados. Según las consideraciones finales, más allá de toda carga política e ideológica contenida en la nueva ley orgánica de precios justos, se debe resaltar que el proceso está planteado para que funcione tal como venía funcionando la ley derogada, siendo inexplicable al ir un paso atrás y caer otra superintendencia con muchas de las funciones de la SUNDECOP. Únicamente se puede justificar con la fusión con Indepavi, pero no vale la pena todo proceso burocrático sin otro objetivo de cohesionar los dos organismos, salvo que todo gire alrededor de implementar un dispositivo legal con multas millonarias. Es muy posible que la puesta en marcha de esta ley y de la SUNDE vuelva a traer consigo improvisación e incertidumbre en los procedimientos, tal como ocurrió en la SUNDECOP. Más allá de eso, existen cualquier cantidad de situaciones que puedan obedecer a apreciaciones subjetivas de un funcionario actuando. Finalmente, obviando las situaciones perjudiciales que puedan generarse a partir de la multa que pueda llegar hasta 50.000 unidades tributarias y de los principios constitucionales que puedan estar siendo fracturados, es labor de nosotros los profesionales ofrecer al mejor de sus servicios para que exista la capacidad de respuesta en el empresario nacional. Por su parte, es labor de algunos empresarios que aún no han podido el mejoramiento de sus procesos internos, la
optimización del manejo de información financiera y proveer las condiciones en términos de formalidades para no incurrir en los ilícitos mencionados por esta ley. Esto ha sido todo. Muchas gracias.